La candidatura de Rojas, de Armando Chirveches. Capítulo 5. La Voz del Pueblo, periódico quincenal y único que se publicaba en la provincia, me saludó amablemente, llamándome, entre otras cosas, distinguido intelectual y abogado de nota. Lo que más se estima en el país de los doctores era mi título de doctor, porque bueno es hacer constar que en la provincia existía plétora de doctores, abogados venidos a menos y tinterillos, que todos los empleados de la administración, si no coroneles, eran doctores, desde el subprefecto hasta los corregidores de vicecantón, así como los miembros de la junta municipal. Los principales vecinos y aún los propietarios de las fincas rurales que buscaban un pleito por quítame estas pajas. Algo más. No había hombre regularmente parecido al que no se le llamara doctor, aunque el tal no hubiera cursado ni instrucción secundaria. Era una simple suposición la que se hacía al acordar tal título, porque era lógicamente presumible que no existiendo en Bolivia muchas carreras a que dedicarse, un hombre de buenas trazas era doctor o coronel. Coroneles y doctores primaban en las calles y plazas, saludábanse con la dignidad que el caso requería, y miraban por encima del hombro al resto de la humanidad. Cuando llegaba a la capital algún caballero de marcial actitud, voz gruesa y mirada imperiosa, la gente no trepidaba y llamábalo mi coronel, mas si por el contrario resultaba un señor obeso, con lentes engastados en oro y palabra fácil, no cabía duda de que era preciso saludarlo con un sonoro doctor. El saludo de La Voz del Pueblo era de pura cortesía, porque la imprenta en que se imprimiera el periodiquillo quincenal pertenecía a la familia Garavito, mi contrincante. Pues tan pronto como estuviese enconado con alguien, requería el revólver y la espada, pero oportunamente colgábalos en una percha y valiéndose de la peñola, ponía de oro y azul a sus enemigos en las angostas y poco legibles columnas de La Voz del Pueblo. El saludo con que me obsequiaba reflejaba la amabilidad provinciana, algo así como si se reconociera en mí un digno adversario cuya tarjeta de desafío se acepta o cuyo guante se recoge. La Voz del Pueblo tenía 4 secciones: editorial, crónica, avisos y remitidos. En la primera tratábanse generalmente asuntos de vialidad. Unas veces eran los ferrocarriles eléctricos, los que bajando por formidables planos inclinados, cual si caminaran conducidos por fuerzas diabólicas, llevaban la civilización a un pueblo floreciente. Otras eran automóviles, que apoyados en robustos neumáticos pasaban como una exhalación conduciendo centenares de viajeros hacia una nueva tierra prometida. Otras eran sencillamente el sobrio asno y el residente mulo, los que debían trepar las abruptas sendas que recibían pomposamente el nombre de caminos de herradura. Las fluctuaciones del precio en las producciones agrícolas y las ordenanzas municipales vigentes en el año también solían ocupar la atención de los redactores de La Voz del Pueblo. Y estos 3 temas, unidos al de la fundación de la heroica ciudad por el licenciado Nuño Pérez en el año de gracia de 1560, que solía publicarse el 22 de abril, constituían el tema editorialesco obligado en los números quincenales de La Voz del Pueblo. En la crónica solía darse cuenta de las enfermedades de los vecinos importantes, de los matrimonios, bautizos, velorios, saraos, aptapis, onomásticos y comilonas. Llamábase por ese espíritu criollo y exagerado y mistificador a las comidas banquetes, a las reuniones íntimas saraos. Inútil decir que el anfitrión siempre era amable en los primeros y la cultura de los dueños de casa siempre proverbial en los segundos. Describíase el local en que se celebraba la fiesta como si estuviera alumbrado por la lámpara de Aladino, y enseguida enumerábanse a los concurrentes por orden de sexos y de estados, anteponiendo a cada nombre un adjetivo. Juntamente con las noticias sociales insertábanse los avisos: Julio Garavito, abogado, despacho calle Junín, horas de consulta de 1 a 4 p.m. Carlos Garavito, sastre, taller calle D.
Roberto Garavito compone relojes y recorta el pelo por 30 centavos. También pinta carteles y retoca imágenes. La sección más importante, de La Voz del Pueblo, componíanla los remitidos. Insultábase en ella sin reparo alguno y se decía enormidades sin que ningún velo caritativo cayera oportunamente para tapar ciertas crudezas. El honor de los hombres y el de las mujeres salían a relucir con igual facilidad, causando prejuicios irreparables. Muchas veces, y aterrorizando al vecindario que temía ver su nombre estampado en letras de molde en alguno de los libelos que afirmaban los hijos del Huaynapata o los amigos de la justicia. La sección remitidos era la que daba vida a La Voz del Pueblo. Una vez que los suscriptores no solían pagar y que el resto de la población leía de préstamo, lo mismo más o menos pasaba con los avisos, o estos se ceñían exclusivamente a la tribu de los Garavito, como graciosamente la llamaba don Eleuterio Montes de Oca. Eran pues los remitidos, y nada más que los remitidos los que nutrían La Voz del Pueblo, e iban dándole 4 años de vida famélica y nerviosa, ya que la tal Voz del Pueblo parecía una mujerzuela histérica, de esas de rompe y rasga, que lo mismo prodiga favores que descarga botellazos o se arranca con una puñalada. El primer domingo que pasé en la heroica villa, don Eleuterio Montes de Oca me manifestó que su salón se encontraba a disposición mía y que me preparara para recibir las visitas de los principales vecinos de la capital. En consecuencia, a la 1 del día encontrábame ya instalado en la espaciosa habitación que conocemos y a la que don Eleuterio daba enfáticamente el nombre de salón. Hacía poco tiempo que estaba instalado allí cuando comenzó el desfile de gente estirada y ceremoniosa, que llevaba la ropa con esa poca gracia y poca soltura de quienes acostumbran vestir solo los domingos. Los cuellos resultaban muy tiesos y muy altos, los puños de la camisa muy salidos, las corbatas tendían a treparse por encima de los botones, y los prendedores de brillantes falsos iban saliendo poco a poco de las flamantes corbatas de vistosos colores. La conversación giraba en un círculo vicioso, el mal camino, el excesivo calor, las condiciones dañinas del clima y la próxima fiesta, a la cual yo tendría la suerte de asistir. El subprefecto de la provincia, un comandante herido en una batalla perdida en las tinieblas de la historia de nuestras guerras civiles, entró en compañía de 5 o 6 individuos, todos los cuales pertenecían al servicio administrativo. Don Eleuterio, con quien no hacía muy buenas migas, presentómelo ceremoniosamente y el subprefecto, a su vez, hizo lo mismo con los demás. Don Enrique Garavito, subadministrador de correos, don Pedro Garavito, juez instructor, don Plácido Garavito, corregidor, don Manuel Garavito, candidato del Partido Liberal a la Diputación de la provincia. La tribu de los Garavito tenía una historia más o menos parecida a la de la generalidad de los cacicazgos criollos de provincia. Ignacio Garavito, hijo natural de una mujer del pueblo y nacido en la altiplanicie de La Paz, llevó durante su niñez vida de privaciones y raterías. Su madre, aficionada a empinar el codo y a divertirse, propinábale palos y exigía robos. Cansado de tal vida, sentó plaza el muchacho en un cuerpo del ejército. Enseñáronle a tocar el tambor, y como tambor asistió a la batalla de Yamparaes, en que triunfaron las tropas de Belzu. Su vida desde entonces fue una no interrumpida serie de aventuras. Tomó parte en los combates de Mojo, Pucarani y Leque, en el que fue deshecho el cuerpo en el que servía. No se desanimó el mozo, siguió la carrera y pronto, merced a su arrojo, obtuvo los galones de teniente. El teniente Garavito fue un corpulento mocetón de tez cobriza y barba rala e inculta, que no temía ni a Dios ni al diablo. Peleó en las faldas del Calvario de La Paz, tomó parte en la batalla ganada por el general Pérez a Canelos, combatió en San Juan en las filas de aquel y fue hecho prisionero y herido. Logró fugar, y escondiéndose en la provincia cuyas montañas y villorios le prestaron hospitalidad. Estaba escrito que el ex capitán haría fortuna, poseía una audacia a toda prueba y no conocía reparos. Entrevisto el fin, poco le importaban los medios.
Su moral era la de su madre, una mujerzuela, y la de la gente de tropa en aquellos tiempos en que todo era permitido a los militares: robar, saquear, matar y después del combate ultrajar a las mujeres en el yermo altiplano y desflorar indias cuando el jefe ordenaba el rebusque. En la tarea de hacer dinero, bien o mal, ayudóle mucho Juana Noriega, su esposa, que antes había sido su querida simplemente. El decir Dios los cría y ellos se juntan no tenía mejor expresión que la pareja, por múltiples motivos interesantes, de Garavito y su mujer, él un criminal de ocasión y ella una hembra de vida airada. Ignacio Garavito tenía un hermano, que llamado por él fue también a la heroica villa a probar su estrella. Casóse a su vez, y como Juana Noriega diera a su esposo 8 vástagos varones, 2 bastardos y 6 legítimos, y la mujer de Lucas, así se llamaba el hermano menor, no fuese menos fecunda y pronta en ir arrojando al mundo varones y mujeres, poblóse en poco tiempo de Garavitos la provincia. Pero como Ignacio, más vivo y emprendedor y también más ladrón, hiciese fortuna y Lucas no, hubo pronto una aristocracia y una burguesía de Garavitos. Manuel María y José Garavito militares, Enrique, Patricio y Manuel abogados, Justo, cura, y Víctor, holgazán, hijos de Ignacio Garavito, adueñáronse pronto de los destinos públicos y de las mejores mozas de la provincia, en tanto que 6 mujeres y 4 varones, habidos en el matrimonio de Lucas, que formaban la otra banda, bien que bajo la protección de los primeros, y a pesar de quisquillas, susceptibilidades y envidias, se contentaban con una existencia mezquina y montona, en tenduchas de pulpería o en talleres de artesano. Estos últimos contribuían al poder de los primeros, y aquellos en cambio dábanles migajas en la administración y favorcillos en la justicia que un Garavito dispensaba con omnímoda arbitrariedad. José y Víctor Garavito, sindicados por raptos de muchachas menores de edad y por numerosos estupros, anduvieron algún tiempo a salto de mata y fueron el terror de la provincia. Asesorados por otros 2 Garavitos de la rama proletaria, no respetaban ni la propiedad ni la vida, ni el honor. Entraban durante la noche montados y con el rifle a la grupa. En los sembradíos echaban sus bestias a que destruyeran las plantaciones. Robaban el maíz maduro, las patatas tiernas, los plátanos que en opulentas cabezas incitaban al paladar, y con el motín marchábanse al rayar el día, sin que les importara un ardite el que los vieran, el que ladraran los anémicos mastines de los indígenas, ni el que los damnificados los llenasen de maldiciones. Por lo demás, nadie se atrevía a inquietarlos, pues de lo contrario habría expuesto el pellejo. Tal temor era legítimo. Sucediéronse asesinatos sospechosos. Indios opulentos fueron robados y victimados de la manera más cruel. Los asesinos que habían penetrado a las casas de estos, armados hasta los dientes, marcháronse con el dinero del labrador indígena, ahorrado durante muchísimos años de trabajo, real por real, dejando a los hombres muertos y a las mujeres horriblemente ultrajadas. El clamor público, que suele ser certero, señaló a los Garavito como autores de los crímenes en cuestión, mas estos no se intimidaron por tal causa, sino que dieron muerte al juez instructor que organizó el sumario en que se hallaban comprometidos e hicieron desaparecer todas las pruebas. 2 o 3 asesinatos más bastaron para que los Garavitos reinaran por el terror. No había abogado que quisiera aceptar un juzgado en la provincia por falta de garantías, de suerte que, como lógica consecuencia de esto, la justicia en primera instancia vino a parar a manos de un Garavito. La impunidad de la tribu quedó asegurada. Los procesos que se organizaron contra José y Víctor desaparecieron del archivo del juzgado. La parte civil creyó prudente callar, y los Garavito delincuentes volvieron a la ciudad con más arrogancia que nunca, a propinar palizas a los hombres y a deshonrar a las mujeres. Los subprefectos, cuando no eran dominados por el terror y hacían la vista gorda, veíanse obligados a renunciar por las hostilidades de que eran objeto. Apenas se nombraba uno y marchaba a tomar posesión de su cargo,
era recibido por los Garavito en las afueras de la villa, conducido a casa de Ignacio, donde se le esperaba con cerveza y aguardiente. Una vez allí obligábasele a beber a destajo. Debía pagar a los circunstantes su cariño. Este pago se hacía bebiendo en la misma copa. Cada Garavito vaciaba una copita por el subprefecto, acompañando en el acto de un brindis. El subprefecto recibía igual dosis de licor en la misma copa, con la cual pagaba al invitador, bebiendo la salud de otro Garavito, so pena de ser condenado a beber de nuevo. Sucesivamente todos los Garavito bebían una copita, brindaban y recibían idéntico pago. Concluía el círculo y volvía a empezar hasta que el subprefecto, después de este largo suplicio, resultaba más borracho que una uva. Si el subprefecto se excusaba de beber, cualquiera de los Garavito pronunciaba la frase terrible: «Usted me desprecia», y entonces el funcionario, so pena de cargar con los furores de toda la dinastía, veíase obligado a apurar el repugnante aguardiente o el áspero pisco. En cierta ocasión un viejo militar tuvo la firmeza de negarse a beber. El primer Garavito vació el contenido de la copa y los demás priváronse de brindar. Pero aquel buen coronel no pudo sostenerse largo tiempo en su cargo por la cruda guerra que le hicieron los Garavito, que llevaron su resentimiento hasta intentar asesinarlo varias veces. Mudó la provincia de subprefectos como de paños calientes. Salían estos a espetaperros y con las manos en la cabeza, pues tan pronto les daban cencerradas y disparaban balazos a las ventanas de la subprefectura, en medio de atronadores mueras, como invitándolos a reuniones y jolgorios, jaranas y aptapis, de los cuales tenían que salir borrachos y con muchísimas probabilidades de recibir una descomunal paliza y quizá de ser asesinados. Los Garavito valíanse muchas veces de hembras de rompe y rasga, si notaban que el subprefecto era mujeriego. Así la cosa resultaba más fácil y la paliza más segura. La hija de Eva tentaba al funcionario con promesas paradisiacas y cada promesa tenía, a manera de estribillo, una copita que la flamante Dalila se daba maña para derramar en el suelo al tocarle el turno de beber. Y cuando había cortado los cabellos al Sansón, es decir, cuando había dormido las fuerzas del subprefecto por la acción del alcohol, entraban 2 o 3 bandidos con los sombreros en la nuca y el garrote en la mano, y en menos de 5 minutos ponían hecho un nazareno al funcionario indefenso, mientras la mujerzuela armaba un escándalo y llamaba a la vecindad para salvar responsabilidades. Después de esto los subprefectos callaban por vergüenza y se marchaban tan pronto como se los permitieran las heridas. Aquella extraordinaria mudanza de subprefectos no dejó de llamar la atención del gobierno. Pronto, así como no se podía encontrar jueces que administraran justicia en la heroica villa, tampoco se halló subprefectos que quisieran empuñar en ella las riendas del poder. Presentóse entonces como candidato Manuel María Garavito, que había pedido su licencia final. El gobierno resolvió extender el nombramiento en favor suyo y desde entonces desempeñaba aquel las funciones de la provincia, como solía decir don Eleuterio Montes de Oca. La justicia y el poder estaban pues en manos de los Garavito, faltaba únicamente la religión, el curato, para que allí se estableciera por los Garavito un gobierno aristocrático, despótico, que ningún tratadista de derecho político ha clasificado nunca. El curato era necesario y los Garavito hicieron un cura, pero esta es otra historia. Justo fue el tercer hijo de Ignacio Garavito, educado en el Seminario Conciliar de La Paz, obtuvo en sus exámenes regulares calificaciones, pero dio mucho que hacer, sin embargo de su disimulo por faltas contra la moral. El muchacho era un tratado humano de vicios de la peor especie. Había heredado de su padre la falta de honradez y el espíritu del latrocinio, y de su madre la lujuria. Durante el año de curso enflaquecía a ojos vistas, poníase torvo y susceptible, confesaba con frecuencia, disciplinábase con frenesí y lloraba. Pero todo era inútil. El sexo invencible triunfaba en él. Logró graduarse de bachiller con un número mediano y con una tesis sobre la inmortalidad del alma que había copiado servilmente de Ginebra.
El padre y los hermanos, que reconocían la superioridad intelectual del mozalbete, su espíritu pacato, su manera de ser reposada en apariencia, su astucia y su hipocresía, pensaron que en tela de tal especie bien podía cortarse un cura. Era tan excelente el oficio de cura, producía tan pingües entradas un curato. Justo dudó, su sexualidad poderosa le preocupaba, pero acabó por ceder. Ingresó a estudiar teología, graduóse de licenciado y de doctor. Tonsuráronle la rapona cabeza y cantó la primera misa con una voz de macho cabrío que fue un primor. Merced a las influencias de su padre y a infinitos empeños, fue nombrado cura de la heroica villa. Llegó allí con mucho ruido y admiración de las muchachas alegres, que no pudieron menos que admirar el aire santurrón del flamante sacerdote y la mirada humilde del antes atrevido don Juan de las Jaranas y de las trastiendas. Sentó sus reales el párroco en una casita de mala muerte, próxima a la iglesia, y como la doctrina manda practicar la caridad cristiana, púsola en acción, llamando junto a sí a dos sobrinas suyas, hijas de uno de los Garavito del tronco de Lucas, que había muerto poco antes. Sin embargo, de la mala reputación que tienen los curas de provincia, nadie puso reparo al asunto de las sobrinas y más bien admiróse el espíritu filantrópico del santo varón. Entretanto, éste enriquecíase explotando a los indígenas. Casaba 10 y 12 parejas en una sola bendición, pero eso sí, cobraba los derechos parroquiales por separado. En cuanto a los entierros, ya podían permanecer los cadáveres insepultos 4 o 5 días, si los deudos no pagaban 5 bolivianos, 60 centavos, importe de los funerales rezados, suma que sencillamente solían no tener aquellos. Los derechos de fábrica, alferados, etc., fiestas con muchísimas libaciones, pirotecnia y campaneo, y los bauticios cantados dabanle ocasión asimismo de cosechar pingües utilidades. Cada alferado llenaba la casa, terneros de 2 años, cabritillos, corderos garañones, pollos tiernos, conejos gordos, cerdos obesos, perdices y pavos, canastones pletóricos de huevos, haces enormes de verduras, cargas y más cargas de raíces y de frutas sabrosísimas, limas de Persia, naranjas, mandarinas, paltas grandes como botijos, chirimoyas que parecían senos de negras núbiles, papayas apetitosas como mulatas de carne ambarina, plátanos suaves y dulces, plátanos rollizos y de sabor fuerte, guineos blancos y oscuros, enanos regordetes, plátanos manzanos capaces de tentar como la histórica fruta del árbol del bien y del mal, y en fin, tributo de lo mejor y de lo más escogido. Al par que engordaban los bolsillos del cura, éste se divertía, las 2 sobrinas resultaron en estado interesante, y por más que se buscó padre para los frutos de sus entrañas, no se le pudo hallar hasta que el pueblo acabó por convenir en que el señor cura y nada más que el señor cura era el autor de aquellos raros sobrinos que se habían venido al mundo de repente y a un tiempo. La indignación fue general. Las sobrinas viéronse obligadas a abandonar el caritativo asilo y el cura, con harto dolor de los Garavito, que perdían una de sus más sólidas columnas de poder, tuvo que dejar el curato. El sucesor fue don Remigio Paredes, a quien conocemos. Repuestos los Garavito de aquel fracaso, resolvieron sacar un diputado, y por unanimidad de votos fue elegido, para tal, Manuel Garavito, que después del cura era el más instruido, y como necesitaban prestigiar tal candidatura, fundaron, luego de comprar una imprenta, de 3 al cuarto, el periodiquillo que conocemos, que salió de punta en blanco y vestido con tinta azul el día que vio la luz pública. Poco tiempo de conversación bastó para que me diera cuenta de las bellas cualidades que adornaban a los miembros salientes de la familia Garavito. Mi contrincante había permanecido mudo durante todo el tiempo que duró la visita, así que juzgué desempeñaría muy bien, en caso de salir victorioso, las funciones de representante nacional. El subprefecto, en cambio, parecióme bastante tratable. Al despedirse, llenóme de cumplidos y me manifestó que tenía a mi disposición las ventanas de la subprefectura para mirar las corridas de toros que deberían tener lugar
el día de la fiesta en la plaza principal, y además 2 butacas para las comedias que se representarían en la noche, por lo más granado de la gente joven. Apenas se retiraron, don Eleuterio contóme detalladamente la vida de los Garavito, hasta el 4º grado inclusive. Su narración era interrumpida por la entrada de otros personajes, pero volvía a continuar su relato tan pronto como estos se retiraban. De esta suerte, narrando a él y escuchando a mí, sorprendiónos la noche y como al final yo me permitiera manifestar que el subprefecto me había parecido un hombre agradable, contestóme Montes de Oca con su enfática manera. Tiene trato, pero es más malo que un ornitorrinco, porque para don Eleuterio, yo no sé por qué error de zoología, era el ornitorrinco, aunque no le hubiera hecho daño alguno, el animal más perverso de la creación.